Iniciar nuestra clase de hoy hablando entonces de la biotecnología azul. La biotecnología azul se conoce también con el nombre de biotecnología marina. Recuerden que ustedes toman todo lo que aparece en la diapositiva o pueden hacer un resumen a su manera, no hay ningún problema. Lo importante pues es que tengamos claro en qué consiste esta biotecnología. Yo les decía que la biotecnología azul también se llama biotecnología marina y básicamente pues se emplea para hablar de todo lo que tiene que ver con el tema de organismos utilizados a nivel de la biotecnología en cuanto al ambiente marino y el ambiente acuático, ¿sí? El ambiente acuático en general. Hay varias aplicaciones que tiene esta biotecnología, pero cabe aclarar que la principal de ellas tiene que ver con la producción de medicamentos y cosméticos. Nosotros hemos escuchado muchas veces acerca de las cremas a base de algas marinas, de las mascarillas, por ejemplo, de las cremas de concha de nácar que salen a partir de las ostras. Todo esto hace parte de la biotecnología azul, el uso de organismos y microorganismos marinos para la obtención de algunas sustancias de beneficio para el ser humano, entre ellas, como les decía, los cosméticos y algunos tipos de medicamentos que están enfocados sobre todo de origen natural, ¿no? Los medicamentos de origen natural que están enfocados en este tipo de organismos. También se utilizan los genes de algunos organismos acuáticos para obtener plantas resistentes a las condiciones ambientales. En ese sentido, se mezcla un poco la biotecnología azul con la biotecnología verde, porque recordemos que la biotecnología verde es aquella enfocada en la parte agrícola, en el desarrollo de las plantas. Entonces, hay organismos acuáticos que son resistentes a cierto tipo de plagas y lo que se busca es estudiar la genética de esos organismos, determinar cuáles son los genes que producen esa inmunidad, por decirlo de alguna manera, y poder colocarlos luego en algunas plantas. También tiene que ver con mejorar la vacunación para disminuir la mortalidad de los peces. ¿A qué hace referencia esto? Esta biotecnología tiene que estudiar el desarrollo de todos los organismos y hay lugares, por ejemplo, en los cuales se tienen cultivos de determinado tipo de peces, por ejemplo, cultivo de mojarras, cultivo de truchas, cultivo de algún tipo, de algunos peces que son comerciales, ¿sí? Que se venden de pronto a gran escala y que son de alto consumo. Entonces se generan como cultivos de esos peces y cuando decimos cultivos es porque tienen las condiciones para que estos procreen, se desarrollen y puedan hacer como todo este proceso de venta. En este caso, entonces, en el desarrollo de estos peces también hay procesos de vacunación, porque no hablamos de un desarrollo, digamos, en las condiciones naturales de ellos, sino en condiciones que han sido creadas por el ser humano para el desarrollo de los mismos. Además, pues se busca que estos peces tengan unas condiciones diferentes también en cuanto a la producción, en cuanto al hecho de que puedan ser más grandes, que puedan, todo ese tipo de cosas se maneja a través de vacunas, a través de medicamentos, cosas que son hechas exclusivamente para eso. Entonces ahí está involucrada la biotecnología azul. También tiene que ver con la restauración o preservación de las especies acuáticas. Y en ese sentido se hace un control de microorganismos que son nocivos y que son transmitidos por el agua. El agua tiene una serie de microorganismos eh, que, por ejemplo, para el caso de nosotros, para el caso de Bogotá, que tiene un acueducto bien formado, por decirlo de alguna, bien estructurado, ellos hacen ese proceso de desinfección o sí, del agua y cuando llega a nosotros ya esos microorganismos que son nocivos no están allí. Pero si estamos hablando de un ambiente natural, nos vamos a encontrar con que hay una cantidad de microorganismos que pueden ser nocivos para las especies de plantas, de animales acuáticos, entonces lo que se hace es ese control
y así preservar las especies acuáticas. Y también tiene que ver con nuevas formas de energía, ¿sí? Con los biocombustibles que se basan en organismos marinos, ¿no? Porque también tenemos biocombustibles desde las plantas, que eso lo trabaja la biotecnología verde. Pero en la biotecnología azul se busca generar biocombustibles a partir de plantas como las algas, ¿sí? Las algas, al ser tratadas, ellas emiten cierto tipo de gases que pueden ser llegados a utilizar como biocombustibles. Y lo mismo sucede con algunos otros organismos marinos que también producen sustancias que pueden llegar a ser convertidas en nuevas fuentes de energía. Recuerden que con el tiempo y lo que se espera es poder dejar de utilizar el petróleo como fuente de energía principal y sus derivados y que las energías sean más limpias, utilizando energía eólica, utilizando la energía solar, utilizando la energía de los biocombustibles y de esta manera evitar el uso de los derivados del petróleo que tanta contaminación le generan al ambiente. Eso es lo relacionado con la biotecnología azul. Entonces les voy a dar un par de minuticos para que terminen de tomar el apunte. En esta ocasión vamos a dejar el espacio para el esquema porque voy a terminar de explicar todas las biotecnologías y después sí les voy a dar el tiempo para que ustedes terminen de hacer sus dibujos que representen cada biotecnología. Entonces simplemente tomamos el apunte, dejamos el espacio para la gráfica y ya continúo con las otras biotecnologías. Hasta aquí tenemos las 4 biotecnologías principales, blanca, roja, verde y azul. Pero tenemos otras 5 biotecnologías que no están están en desarrollo y de hecho algunas de estas son derivadas de estas biotecnologías principales, pero se enfocan en aspectos específicos, por eso digamos que hacen parte de otros grupos. Entonces vamos a mirar cuáles son esas otras biotecnologías. Lo mismo, voy a irlas explicando y de cada una de ellas vamos a hacer un dibujo que la represente. Entonces, vamos a dejar el espacio para para hacer esos dibujos. Los hacen después de que les dé la explicación. Y mientras voy explicando, sí pueden ir tomando los apuntes correspondientes. Entonces, empezamos con la biotecnología amarilla. La biotecnología amarilla también está enfocada en organismos vivos, como en todos los casos, o en biomoléculas, pero en este caso están aplicadas a la industria alimentaria, única y exclusivamente a la industria alimentaria. Y se enfoca en lo que es el uso de las enzimas para la producción y el procesamiento de los alimentos, ¿sí? Enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué era eso de catalizadores biológicos? Son sustancias que ayudan para acelerar las reacciones y para acelerar los procesos a nivel biológico, sobre todo a nivel metabólico. Esta es la función de las enzimas. Cuando las enzimas son producidas por los seres vivos, ¿sí? Básicamente, el ser humano es el que se encarga de producir las enzimas que requiere para su metabolismo. Pero esas enzimas, pueden ser utilizadas para la producción y el procesamiento de algunos alimentos, alimentos tanto a nivel del ser humano como alimentos a nivel de los animales. En la industria alimenticia de los animales, por ejemplo, se utilizan mucho estas enzimas para mejorar los procesos de digestión de los alimentos. Hay alimentos que son muy pesados y hacen que los animalitos tengan problemas digestivos. Entonces se utilizan estas enzimas para que esos procesos que pueden ser complicados, que pueden ser, digamos, difíciles, se vuelvan mucho más fáciles, sobre todo a nivel digestivo. También lo podemos ver nosotros en la producción de las leches, estas leches para bebés. Hemos encontrado que nos mencionan en las propagandas que tienen aditivos, que tienen enzimas, que tienen cosas que les han colocado para que sean de más fácil digestión. Recuerden que el sistema digestivo de los bebés es muy delicado. Entonces, requiere que tenga un buen proceso y por eso, digamos, se han implementado esta utilización de las enzimas en los alimentos. Y en eso se enfoca la biotecnología amarilla.
única y exclusivamente en procesos alimenticios, en la industria alimenticia y utilizando enzimas, ¿sí? Enzimas que son biomoléculas. Las enzimas son proteínas, ¿no? O sea, ellas pertenecen a un grupo de proteínas que tienen como función acelerar los procesos o las reacciones químicas de nuestro organismo. ¿Hasta ahí está claro lo que es la biotecnología amarilla? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, entonces pasamos a la biotecnología marrón. La biotecnología marrón es derivada de la biotecnología roja. Recuerden que habíamos dicho que la biotecnología roja era la biotecnología médica. Esta biotecnología médica, pues obviamente estaba enfocada en vacunas, en medicamentos, en hormonas para el ser humano. Pero la biotecnología marrón se especializa en fármacos, vacunas y todos estos procesos, pero para los animales. Entonces, está más enfocada en los animalitos, ¿cierto? Y en poderles proporcionar a ellos también ciertas cosas que mejoren su salud, ¿no? Recordemos que los animales, al igual que nosotros como seres humanos, también sufren de enfermedades. No sé si de pronto ustedes tienen mascotas, tengan perritos, gaticos, y sepan que hay que llevarlos al veterinario porque ellos igual se enferman y a ellos también con los años les dan achaques, igual que a los seres humanos. Entonces, que les dio artritis, que les dio, hay animalitos que sufren de diabetes, por ejemplo, porque tienen exceso de alimentación de azúcares por su alimentación. em, ¿Sí? Entonces, estos animalitos también tienen sus procesos, las vacunas, por ejemplo, hay vacunas que son para los animales y no son vacunas para nosotros. Y de hecho, pues hay vacunas específicas para cada especie, ¿cierto? Las vacunas que le ponen a las vacas no son las mismas que les ponen a los perros. Entonces, todos esos procesos de desarrollo farmacéutico, de vacunas y de mejoramiento para los animales desde el punto de vista de su salud, están enfocados en la biotecnología marrón, ¿cierto? Biotecnología marrón. Por otro lado, eh, está la biotecnología gris. Y la biotecnología gris se enfoca en el medio ambiente, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con los procesos para mejorar el ambiente a nivel de ingeniería genética y a nivel de biología molecular, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hay ciertos aspectos que busca esta biotecnología y es el hecho de superar como todas las dificultades que se han presentado porque el ser humano pues ha afectado notablemente el ambiente por el mal manejo que le da a todas las cosas. Entonces, dentro de la biotecnología gris está la ingeniería genética y esto busca, por ejemplo, los procesos de biorremediación. En la biorremediación, lo que hacemos es colocar plantas que ayuden a restituir los suelos. Por ejemplo, hay suelos que son muy ácidos, hay suelos que se convierten en suelos infértiles debido a que el ser humano hace el mal manejo de ellos. Entre esos malos manejos está el monocultivo. Entonces, el monocultivo es cuando solamente cultivan una especie de planta y eso con el tiempo va perjudicando los suelos. Hay que hacer una rotación, por ejemplo, de cultivos. Entonces, en un suelo no se debe colocar un solo tipo de planta, sino ir rotando para que el suelo se enriquezca y no se afecte. Entonces, en la biorremediación se utiliza biología molecular, se utiliza ingeniería genética para determinar cuáles son las plantas que van a beneficiar esos suelos, por ejemplo. Em, Están los biofiltros. ¿Qué son los biofiltros? Los biofiltros son, eh, digamos, tejidos, cosas que se han trabajado desde los tejidos, desde las células, para evitar que, por ejemplo, cierto tipo de sustancias que son nocivas puedan estar en el agua, puedan estar en factores abióticos
que finalmente pues van a terminar contribuyendo a la mejoría del ambiente. Y una parte muy importante, la limpieza de contaminación. Dentro de la limpieza de contaminación tenemos el uso de unas bacterias. Hay unas bacterias que se llaman pseudomonas. Esas bacterias pseudomonas se utilizan para la limpieza de mares, ríos, lagos, ¿sí? Estas bacterias, hay unas bacterias que, por ejemplo, se utilizan para limpiar los mares cuando hay derrames de petróleo. Entonces ellas están modificadas genéticamente para que su alimento sea ese petróleo y para que pues obviamente las sustancias que desechen no afecten el agua, sino que mantengan como ese nivel de pureza que ella tiene. Pero esas bacterias son capaces de hacer limpieza, por ejemplo, de derrames de petróleo. ¿Sí? Por ejemplo, se habla de la descontaminación de ríos a partir también de las bacterias. Uno de los procesos que se quiere hacer con el río Bogotá es justamente eso, hacer la limpieza del río. Sabemos que el río Bogotá tiene un nivel de contaminación muy alto, extremadamente alto. ¿Sí? Los que vivimos en la zona de Engativá y que de pronto hemos ido al parque de la Florida, ¿sí? O ustedes mismos cuando se hacían las salidas del colegio, que tuvieron la oportunidad de ir al Parque de la Florida, se dieron cuenta, obviamente en el paso, el río que atraviesa por este sector es el río Bogotá y el olor es hediondo, ¿cierto? Porque es un río que está muy, muy contaminado, extremadamente contaminado. ¿Por qué no se ha hecho la total limpieza del río de Bogotá? Porque básicamente las personas siguen teniendo sus vertimientos, las empresas siguen teniendo sus vertimientos sobre el río. Entonces, de nada sirve empezar un proceso de descontaminación hasta que no se haya logrado generar esa conciencia a nivel ambiental para que en ninguna parte del río Bogotá, en ninguno de los sectores por los cuales él atraviesa, pues se genere esa contaminación del río, si no da lo mismo. Donde nace el río Bogotá es cristalino, como cualquier otro río que uno puede encontrar en un pueblo, en una ciudad, y se puede utilizar con fines recreativos. Pero pues desafortunadamente cuando el río llega a nuestra ciudad, ¿cierto? A nuestro sector, el nivel de contaminación es tan alto que no es posible utilizar el río con estos fines. Hace unos 60, 70 años atrás, tal vez un poquito más, el río Bogotá era un río en el que la gente se podía bañar, en la que la gente se podía meter y disfrutarlo. Otros ríos también que tiene Bogotá, porque el único río que tenemos no es ese. Está el río Fucha, está el río Tunjuelo, está el río Arzobispo. Todos esos ríos van por la ciudad de Bogotá, pero están demasiado contaminados y no es posible utilizarlos de otra manera. Entonces, la biotecnología gris se encarga de eso, estudiar formas de descontaminación, ¿sí? Estudiar formas de descontaminación. Hasta ahí entonces tenemos claro biotecnología amarilla, biotecnología marrón y biotecnología gris. ¿O hay preguntas? ¿Algún aporte? ¿Alguna inquietud? Ok. También en esa parte de limpieza de contaminación, no sé si ustedes hace tal vez un par de años había una propaganda de jabón Ariel o algo así, que mencionaba que si, bueno, tantas por cada compra, entonces iban a ayudar a descontaminar el agua de algún lugar y mostraban en la propaganda un vaso de agua sucio, le colocaban, bueno, una sustancia y el agua inmediatamente se purificaba. Eso hace parte de la biotecnología gris, ¿cierto? Estudiar formas, medios de descontaminar el agua también y sobre todo porque no en todos los lugares hay un acueducto bien constituido, como es el caso, por ejemplo, de Bogotá, que usted puede tomarse el agua de la llave con la seguridad de que no se va a enfermar. Pero los que van a pueblitos, los que tienen de pronto familiares, saben que hay sitios donde el agua no se puede consumir de la llave. De hecho, si tienen que cocinar o algo, muchas veces tienen que comprar agua embotellada, agua en bolsas,
para lo que tiene que ser con alimentación y bebida porque no es posible consumir esas aguas, ¿sí? Y eso es debido justamente a esos procesos pues que se vienen trabajando para mejorar todo lo que tiene que ver con estas biotecnologías. Y también, por ejemplo, se utiliza eh, esa descontaminación del agua, pues obviamente para ayudar a que también los peces, a que también las otras especies no resulten afectadas por estos procesos contaminantes. Bueno, recuerden ir dejando los espacios o bueno, o al final entonces hacen los esquemas de todas las biotecnologías. Vamos a pasar a las dos últimas biotecnologías, que son la biotecnología rosada y la biotecnología dorada. La biotecnología rosada tiene que ver con la propiedad intelectual, o sea, es más como con proteger los derechos de autor, por decirlo de alguna manera, que tienen las personas sobre sus descubrimientos, sobre lo que desarrollan. Entonces, por ejemplo, los investigadores que son de pronto independientes, descubren cosas, descubren, por ejemplo, biomoléculas, descubren procesos que están relacionados con organismos vivos. Estamos hablando, por ejemplo, de vacunas, estamos hablando de todo este tipo de medicamentos, principios activos que puedan servir para medicamentos que se pueden descubrir a través de plantas. Hacen investigación, hacen estudios y esos estudios pueden ser patentados. ¿Qué quiere decir que sea patentado? Que a mí me den el reconocimiento por ese descubrimiento que yo hice, ¿sí? Entonces, la persona, el científico va a la entidad encargada de generar esas patentes y dice, mire, yo descubrí esta biomolécula, yo descubrí este proceso a partir de un organismo vivo, sea planta, sea animal, en fin, lo que sea y necesito que por favor me den la patente, es decir, me certifiquen que fui yo quien hizo el descubrimiento. Dice allí en la diapositiva que es un tema bastante complejo. ¿Por qué es un tema complejo? Porque resulta que muchas veces las investigaciones no son independientes. Las investigaciones se hacen para una universidad, se hacen con el apoyo de una empresa, bueno, diferentes cosas. Y muchas veces la condición es que se le dé el crédito a la universidad o se le dé el crédito a la empresa. Entonces, la patente no le queda a la persona, sino a la universidad. Y eso genera, pues, obviamente unas ganancias también. Entonces, es como lo complejo del asunto y sobre todo que la persona pueda demostrar que efectivamente es quien ha hecho ese descubrimiento. A veces se trabajan cosas o simplemente las personas no conocen de esto, no generan esa patente y después resulta que se dan cuenta que otra persona realizó un proceso similar y sí hizo la patente y ya perdió ahí su oportunidad porque otro fue y lo presentó primero. Entonces, no solamente se presentan patentes de esto, ¿no? Se presentan patentes de muchas cosas, de los productos, eh, digamos, que se trabajan para el aseo, de algún descubrimiento nuevo, cualquier invento se puede patentar, cualquier cosa, cualquier invento se puede patentar, pero en la biotecnología rosada se enfoca única y exclusivamente en lo que tiene que ver con procesos en donde intervienen organismos vivos o alguna biomolécula que ha sido obtenida de ellos, no es más. O sea, ahí no podemos colocar cualquier otro invento, no. Única y exclusivamente que estén enfocadas en ese sentido, que tengan que ver con microorganismos o con biomoléculas. Y por último tenemos la biotecnología dorada. Esa biotecnología dorada entonces se refiere al uso de las herramientas informáticas, de los modelos computacionales, simuladores, bueno, todo este tipo de cosas que sean para el diseño de medicamentos, para enzimas, para rutas metabólicas, em, para lo que tiene que ver con nanoestructuras, ¿sí? Hoy en día se utiliza mucho
todo lo que tiene que ver con los nanotubos, con, bueno, una cantidad de cosas que son hechas de carbono. Y recuerden que el carbono es el componente principal de los seres vivos para contextos biológicos. Entonces, para todo lo que tiene que ver con la vida, con plantas, con animales, con el ser humano. Entonces, esos diseños, ese desarrollo de cosas a nivel computacional, eh, no, esos simuladores y todo, es lo que se llama biotecnología dorada. Ya sabemos que hoy todo no se puede hacer simplemente manual o por, pues como a bien tenga cada persona, sino que tenemos un apoyo en la tecnología y esos apoyos a nivel de informática, a nivel de computadores, pues obviamente son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes. Uno de los ejemplos que tenemos ahorita mismo es todo lo que tiene que ver con ventiladores, con lo que se está utilizando para las personas que tienen, que llegan a una etapa crónica del COVID-19, que tienen que utilizar estos respiradores artificiales, es computarizado, ¿sí? Esto es computarizado y eso es parte de la biotecnología dorada, que es utilizar esto para el bienestar y la salud de las personas y bueno, para el desarrollo también de otros seres vivos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? Bueno, entonces si no tenemos preguntas, nos quedan 10 minutos. En esos 10 minutos, ustedes van a avanzar sus dibujos de cada una de las biotecnologías. Y yo luego les voy a habilitar el espacio en el Classroom para que puedan subirlos a la plataforma. Bueno, entonces deben subir los esquemas de todas las biotecnologías, la blanca, la roja, la verde, la azul, la biotecnología amarilla, la marrón, la gris, la rosada y la dorada. Entonces, cada uno de los esquemas deben aparecer ahí y los van a subir ustedes entonces a la plataforma de Classroom una vez les habilite. Ya entonces vamos a dar este espacio para que por favor continuemos y terminemos de hacer los gráficos. ¿Ya tomaron este apunte? Sí. Ok. Entonces, vuelvo y repito, en este momento tenemos el tiempo, obviamente dentro de la clase, para avanzar con los esquemas de las biotecnologías. Bueno, chicos, entonces finalizan sus dibujos y yo habilito para que por favor puedan dar ingreso en la plataforma y colocar allí los esquemas. Bueno, en la próxima clase continuamos con ya lo que tiene que ver con algunos procesos específicos de la biotecnología blanca, que es la que vamos a desarrollar ahora. Entonces, chicos, excelente resto de día. Nos vemos a la 1:30 en clase de química. Dios los bendiga. Chao.